desde la transmisión en Facebook o a través también en YouTube. Vamos a ir entonces a la segunda parte del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Si vamos a ver desde los versículos 22 al 36. Y le he puesto como título una frase que está dentro de este pasaje, que es que Él crezca y yo mengüe, lo cual terminó siendo la respuesta que dio Juan el Bautista a lo que vamos a ver en los versículos en esta mañana, ¿sí? Así que antes de tener este tiempo, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a orar. Padre, Señor, queremos agradecerte por este nuevo día. Gracias por la vida que nos das. Gracias por esta oportunidad, Señor, a través de este medio de estar compartiendo con los hermanos. Ya esperamos, Señor, en tu voluntad que sean las últimas veces que estemos así, que ya pronto volvamos, Señor, a estar los que podamos, Señor, juntos y agradecer porque durante todo este tiempo nos has permitido compartir y ahora poder hacerlo de esta forma, Señor, y ya tener este tiempo con tu palabra. Pedimos tu guía, en tu espíritu, para poder entenderla, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a la epístola del apóstol Juan, al Evangelio del apóstol Juan, al capítulo 3, versículos del 22 hasta el 36. Como, digamos, evento previo a este pasaje está la conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, donde él le hace una revelación, eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? La necesidad de un nuevo nacimiento en lo espiritual para poder llegar al cielo. Y en el contexto previo a lo que vamos a ver, encontramos que habían sucedido comentarios de los judíos a los discípulos de Juan, ¿sí? Eso lo podemos ver en parte en el 22 y 23, pero también parte en el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Entonces, vamos a comenzar leyendo y vamos a ver en el 22, dice, después de esto, hablando de la conversación de Jesús con Nicodemo, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Sí? Entonces dice el 24 aclara, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces el 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y esto lo aclara el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice el 2, aunque no bautizaba sino sus discípulos, ¿sí? Después dice en el 3 que se fue de Judea. Después de esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo en Jerusalén, Jesús se traslada fuera de la ciudad, ya en la región, en la provincia de Judea, y allí es donde comienzan a hacer un trabajo también de predicar y bautizar a las personas. Y entonces dice que Juan estaba en Enón, cerca de Salim, que es una zona donde hay agua. ¿Por qué? Este lugar es fuera de Judea, es casi en el límite con Judea, pero pertenece a la provincia de Decápolis, y están estas dos ciudades cerca de Jordán. Así que si buscan en un mapa, en las Biblias son de los mapas que hablan, por ejemplo, dice la tierra de Palestina en los tiempos del Señor Jesús. Busquen en la parte norte, junto al río Jordán, ¿sí?
pero saliendo, digamos, de las marcas de la línea de divisoria de Judea, allí van a encontrar estas dos ciudades. Allí estaba Juan el Bautista, ¿sí? Continuaba con su predicación para arrepentimiento y el bautismo para lo mismo, y estaba allí con algunos que todavía lo seguían a él. Entonces dice que hubo una discusión por un comentario que había surgido de entre los judíos, porque es claro, Jesús, que ya lo había visto con Juan, había comenzado también a llegar a otros lugares y con sus discípulos bautizaba. De hecho, dice que sus discípulos eran los que bautizaban, no el Señor. Pero se había armado un comentario de que, y esto tiene que ver con cuál de los dos bautismos era mayor. Entonces, los discípulos de Juan vienen a él en el 26, dice, vinieron y le dijeron, Rabí, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, la reacción de estos discípulos de Juan es decirle, maestro, mira, aquel que estaba contigo aquella vez, aquel de quien habías dado testimonio, ahora está empezando a levantar discípulos y todos están yendo con él. O sea, es como, maestro, tenés que hacer algo, tenés que tener cuidado porque te están robando seguidores o están levantando otros seguidores esta gente. O sea, es como un celo por su maestro que tenían ellos. Y dice el 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Dice, el que tiene esposa es el esposo, más el amigo del esposo, el que está a su lado, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Y el 30 dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Ahora, la primera declaración de Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, habla de su ministerio. Él dice, el ministerio que yo tengo no es mío, lo recibí del cielo, lo recibí de Dios. Por lo tanto, le da esto y el 28 hace una aclaración o repite una afirmación que ya lo vimos anteriormente. Juan dice, yo no soy el Cristo, porque se acuerdan, lo habían interrogado en varias ocasiones preguntándole si él era el Cristo, o si él era Elías, o si él era un profeta, y siempre decía que no, y cuando le preguntaron quién eres, dice que él respondía, yo soy aquella voz que clama en el desierto, porque es lo mismo que dice en el 28, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. O sea, Juan entendía cuál era su lugar en la obra de Dios. Él había sido enviado para anunciar a Cristo y Cristo había llegado. Entonces, lo que Juan está aclarando acá es que él se había ocupado de hacer aquello para lo que había sido escogido. ¿Sí? En otros pasajes, en los otros evangelios, habla de la revelación a los padres de él acerca de su nacimiento, de lo que él iba a hacer. O sea, Dios lo había escogido desde antes de que naciera. Y entonces él sabía de esto, pero él también entendía de que su lugar en la obra de Dios no podía anteponerse a la de Cristo. Ahora, fíjense que él hace una comparación. Dice, el que tiene esposa es el esposo. Nosotros vivimos en un contexto donde el esposo, al momento del casamiento, casi como se vuelve un actor secundario, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de un casamiento en el que hayan estado y se acuerdan de cómo estaba arreglado el esposo? Bueno, sí, tenía un traje, creo que era gris o azul o negro, no me acuerdo. Sí, la corbata, no sé si tenía corbata, y estaba peinado. Ahora entra la novia y todos empiezan a hacer como una
un detalle de todo lo que tiene, ¿no? Cómo es el vestido, cómo es el largo, si tiene adornos, si tiene telas de diferentes tipos, ¿sí? Si el vestido tiene cola, si es largo, si es corto, si tiene velo, el peinado, el maquillaje, el arreglo, las flores, ¿sí? Todo se vuelve en torno de ella, ¿sí? Y bueno, él es el que se casa, si no, no hay casamiento, pero en el contexto judío de aquel tiempo, no quiero decir que todo se centraba en el esposo, pero era, digamos, algo mucho más relevante. Por eso incluso está en la parábola de las 10 vírgenes, hablan de que ellas esperan al esposo. O sea, él iba a buscar a su esposa, que no es ninguna de las 10 vírgenes, pero todas estaban esperando que él llegara. O sea, era, por decirlo así, el centro de atención en ese momento. Y él dice, el que tiene la esposa es el esposo. Y está el amigo. Pero el amigo, dice, no es el importante, es el esposo, pero el amigo que se alegra de oír al esposo, de estar viéndole. Y dice, y se goza grandemente de la voz del esposo. Y dice, así es, mi gozo está cumplido. O sea, estaba también como haciendo un adelanto de la revelación de que la iglesia era la esposa de Cristo. Y él dice, el esposo ha llegado para dar su vida por su esposa. Y yo estoy gozoso porque está cumplido mi gozo. O sea, lo que yo tenía que esperar se cumplió. Y ahora estoy alegre. Y por eso él dice en el 30, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan sabía que su obra se estaba cumpliendo, que lo que él había sido llamado a hacer estaba llegando a su final y que ahora era el tiempo del Señor y que él ya no iba a tener que estar mucho más tiempo haciendo esto. Y justamente el pasaje aclara de que todo esto pasó justo antes que él fuese encarcelado, después de eso iba a ser muerto, decapitado. Y tal vez no sé si Juan sabía esto, pero sabía de que ya su tiempo se estaba, por lo menos en lo ministerial, se estaba acabando, por lo menos en este ministerio. Ahora, hay algo que él entendió y es que el mensajero no es más importante que el mensaje. Muchas veces, como cristianos, vemos nuestro lugar de ministerio, de servicio, como algo muy importante, ¿sí? Y muchas veces, inclusive hay personas a las que se le otorgan el haber ganado almas para Cristo o haber ganado personas para el cielo, y no es tan correcta esa expresión. Podemos decir guiar, pero no ganar, porque en realidad quien los gana es el Señor, porque es la obra del Espíritu Santo, es la obra de la palabra de Dios, como habíamos visto la semana pasada. Nosotros somos los que llevamos el mensaje, como dice Pablo, somos heraldos, mensajeros de Dios para llevar un mensaje, pero lo importante es el mensaje, no el mensajero. No somos más que quien anunciamos. Y Juan entendía esto, y Juan no tenía celo por su ministerio, por su obra, por su persona. Él tenía celo por el mensaje que debía anunciar. Y cuando vio que eso había dado fruto, que él ya había preparado el camino para el Señor y que el Señor había llegado y que había comenzado también su ministerio, él dijo, ahora es el tiempo de él. Él tiene que crecer, él tiene que llegar a más. Y yo tengo que salir de escena, yo tengo que menguar. Y esto me lleva a una pregunta muy personal. ¿Acaso soy yo un estorbo a la obra de Dios a causa de mi egoísmo? ¿Acaso me he creído que lo que yo hago es trascendental, que soy más importante que la obra misma de Dios? Porque Dios en un momento puede simplemente tomarme, llevarme, sacarme, o simplemente ponerme a un costado en la obra para que otras personas empiecen a trabajar también. ¿Cuál es mi reacción a eso? ¿O simplemente estoy preocupado en cuidar mi espacio, mi lugar, mi asiento? Porque muchas veces
esas actitudes pueden ser las que estorben la obra de Dios. Y Juan el Bautista estaba decidido a que eso no iba a pasar con él. Él decía, si yo tengo que desaparecer, amén. Él tiene que crecer. Y en el 31 va a hacer una afirmación acerca del Señor Jesucristo y dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, ¿sí? Entonces, él va a aclarar también en el 32, dice, y lo que vio, oyó, y esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, todo lo que estaban viendo ellos procedía del cielo, porque él dice que el que viene de arriba, hablando de Jesucristo, es sobre todos. Y él dice, yo soy terrenal, es de los que somos de la tierra, terrenales somos, y de lo terrenal hablamos. Pero el que dice, el que viene del cielo, está sobre todas estas cosas. O sea, Juan estaba también haciendo una afirmación de que el proceder de Cristo estaba desde el cielo y que estaba por encima de todos, porque su origen era celestial y solo él podía revelar las cosas celestiales. Pero también hace una aclaración, y era algo que habíamos visto en el versículo 19 del mismo capítulo, que dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y acá dice en el 33, perdón, en el 32, y lo que vio yo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. O sea, el mensaje que daba el Señor era rechazado muchas veces, por muchos, por los líderes religiosos del tiempo, de aquel momento, por la mayoría. Mucha gente le rechazó. Muchas veces, cuando se habla de la petición de que a él lo crucifiquen, todos hacen énfasis en los líderes religiosos, en los sacerdotes, los fariseos, pero todo el pueblo aclamó junto con ellos. ¿Estaban incitados? Sí, pero aún así, ellos lo hicieron. Mucha gente de la que días antes lo habían aclamado, diciendo, ahí viene el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos mismos también gritaban, crucifícale, o sea, rechazaban su testimonio. Pero dice el 33, el que recibe este testimonio, este da testimonio o atestigua que Dios es verdadero, que Dios dice la verdad. O sea, el que cree está declarando que Dios es verdadero. Y no solamente el que cree, sino aquel que luego da testimonio. ¿Sí? Y eso es algo que tiene que producir la conversión a Cristo. Dice el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesucristo en otros pasajes da testimonio diciendo que Él no habla por sí mismo. Él dice, yo no hablo mis palabras, sino lo que el Padre me ha enviado a decir. Y todo lo que el Padre me ha dicho, eso es lo que estoy diciendo. O sea, y en su oración final, ¿sí? No quiero quemar esa parte, aunque falta un buen tiempo todavía para llegar ahí, él le dice, todo lo que me has encomendado es lo que he hecho, todo lo que tenía que decir es lo que dije. ¿Sí? Entonces, él dice que las palabras de Dios habla. Y fíjense la segunda parte del 34, dice, pues Dios no da espíritu por medida. O sea, el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Sí? O sea, Cristo había sido enviado por el Padre, pero también el Espíritu había validado su ministerio. Cuando Juan lo bautiza, dice que ve al Espíritu descender sobre el Señor, y luego de eso se escucha la voz del cielo, del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, Dios estaba avalando a Cristo, estaba diciendo, este es mi Hijo, y estoy complacido de lo que él es, de lo que él está haciendo, y el Espíritu estaba allí también. O sea que el Señor tenía
todo el respaldo de la deidad para su obra. Entonces el 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Sí? O sea, él tiene plena confianza en su Hijo. Y el 36 concluye diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es lo mismo que hablábamos la semana anterior, cuando en el versículo 18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la condenación ya está. Justamente acá el 36 dice que la ira ya está sobre él, o sea, sobre aquellos que no creen, ya está la ira de Dios. Todos nacimos en esa misma condición. Pero aquellos que hemos creído, hemos sido librados de esa condenación. Ahora, esto me hace una segunda pregunta. ¿Yo soy testigo de la obra de Dios? O sea, ¿doy testimonio de la obra de Dios? Porque no solamente la obra de Dios afecta en mi vida en cuanto a la eternidad, a lo que va a pasar después de esta vida, sino a todo lo que ocurre desde el momento en que creí hasta que parta la presencia del Señor. Justamente en parte de lo que compartía nuestra hermana Primi de su hermano Juan, que ya está con el Señor, y muchos daban testimonio de cómo él había dedicado su vida a proclamar a Cristo, y veía un video en el que él compartía del vehículo que tenía y decía, llevamos los dos 40 años sirviendo en la obra del Señor en todo el territorio de Bolivia. Y ese es nuestro llamado, hermanos. No necesariamente a viajar, pero sí a dar testimonio de Cristo a los demás, con nuestra vida, con la palabra de Dios, con todo eso. Me gustaría, antes de finalizar, leer un pequeño poema que está en este libro, que para mí fue de mucha bendición, que se llama Cristo en el Centro. Me gustaría leerlo y dice así, no sé quién es el autor, no está aclarado, y dice, fue un tiempo en el cual viví para mí, tu suave llamar percibía, mas mi corazón rebelde declaraba, nada de ti, todo de mí. Pero me encontraste y sangrar en la cruz te vi tu maravilloso amor y en mi corazón suavemente resonó, algo de ti y algo de ti, y algo de mí, perdón. Mas el actuar de tu espíritu me atrajo más a ti. Yo menguaba, tú crecías, y dije con amor y anhelo, más Señor de ti, menos de mí. Hasta el cielo se elevan las montañas, infinitamente se expande el océano, pero tu amor es mayor, y este me ha vencido. Todo de ti y nada de mí. Vamos a terminar este tiempo en oración. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el testimonio de Juan, de un hombre entregado a ti, de un hombre que decía nada de mí, todo de ti, y que anhelaba, que anheló y vio y se sintió satisfecho con la obra que tú realizaste a través de él. Señor, produce esto en nuestras vidas, de que tú crezcas y nosotros menguemos, de que cuando nos vean a nosotros te vean a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por haber podido estar compartiendo este tiempo con los hermanos. Oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén.